Los gemelos lloraron mientras intentaban vender el cachorro, su mayor sueño. Un millonario, conmovido por la escena, se acercó tratando de comprender el motivo de aquel dolor. El motivo de la venta fue algo tan sorprendente que nadie lo creería, si se lo contara. Cuando decidió actuar, nadie esperaba lo que sucedería después, una acción que cambiaría sus vidas para siempre. Prepárate porque esta historia te tocará el corazón. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde dónde lo estás viendo. El atardecer se escondía tras los deteriorados edificios de Villa Esperanza, mientras Ingrid Meyer agarraba con fuerza los 2 únicos billetes que le quedaban en la cartera. El autobús se balanceaba sobre cada bache, recordándole que incluso el viaje de regreso a casa era difícil. Su cabello rizado, siempre bien peinado incluso en los peores momentos, estaba recogido en un moño improvisado. Las profundas ojeras bajo sus ojos delataban las noches de insomnio. Próxima parada, Villa Esperanza. El conductor anunció con indiferencia. Ingrid respiró profundamente. Cada paso hacia su pequeña casa era como cargar el mundo sobre sus hombros. Sabía lo que encontraría al llegar. Lara y Leona, sus gemelas de 10 años, esperando con miradas ansiosas, preguntando con la mirada lo que ni siquiera se atrevían a verbalizar. ¿Mamá consiguió trabajo hoy? Habían pasado 3 meses desde que Ingrid había sido despedida de la mansión Müller en un barrio elegante. 3 meses de humillación que parecieron una eternidad. El recuerdo aún ardía como una herida abierta. ¿Estás llevándote cosas de nuestra casa, Ingrid? La voz de la señora Müller aún resonaba en su mente. No tiene sentido negarlo. Las cámaras no mienten. ¿Qué cámaras, señora? Jamás haría eso. Llevo 5 años trabajando aquí. Falta un collar de perlas en mi armario, y desapareció justo después de que limpiaste. No necesito más explicaciones. Simplemente empaca tus cosas y vete. Sin derechos, sin compensación, sin carta de recomendación. Solo el estigma de una acusación injusta y puertas cerradas en su cara cuando intentó conseguir otro trabajo como empleada doméstica. Al bajar del autobús, Ingrid se ajustó el desgastado bolso al hombro y caminó por las estrechas calles del barrio. Saludó a doña Sora, que vendía tapioca en la esquina, y saludó a seu Adam, que reparaba una bicicleta en la acera. La comunidad era sencilla, pero solidaria. Aún así, Ingrid evitó contar toda su situación. El orgullo era una de las pocas cosas que le quedaban. La pequeña casa de 2 habitaciones estaba al final de un callejón. Las paredes necesitaban urgentemente una mano de pintura. La ventana del frente tenía un cristal roto cubierto con un trozo de cartón, pero era el único hogar que podía ofrecer a sus hijas. «Mamá está aquí», anunció Leona, la más extrovertida de las gemelas, corriendo a abrazarla. Lara, siempre más reservada, observaba desde la puerta con una sonrisa tímida. Eran idénticos físicamente. Los mismos ojos marrones almendrados, la misma piel marrón clara, el mismo cabello rizado que enmarcaba rostros en forma de corazón. Pero sus personalidades eran tan distintas como la noche y el día. «¿Cómo han estado hoy, mis princesas?», preguntó Ingrid besando la frente de cada una, tratando de ocultar su cansancio. «La profesora te manda saludos y te pregunta si ya conseguiste los materiales que faltaban», dice Lara, siempre directa. Ingrid sintió un nudo en la garganta. La lista de útiles escolares era solo un elemento más en la larga lista de facturas pendientes. «Solucionaremos esto pronto», dijo forzando una sonrisa. «¿Y Timo, cómo está?». Un ladrido excitado respondió antes de que las chicas lo hicieran. El mestizo de color caramelo, de tamaño mediano y orejas caídas, llegó corriendo, moviendo la cola. Había sido un regalo de los vecinos en el cumpleaños de las niñas, meses antes. En ese momento, Ingrid se mostró reacia, otra boca que alimentar, pero el animal trajo tanta alegría a sus hijas que no tuvo corazón para negarse. Dentro de la casa, la situación era aún más preocupante de lo que parecía desde el exterior. En el refrigerador casi vacío, solo quedaban restos de arroz, frijoles y media col. En el armario de la cocina
había 2 latas de sardinas y un paquete de pasta medio vacío. El suministro de emergencia que Ingrid temía que se agotara muy pronto. «Vamos, preparemos la cena», anunció tratando de inyectar algo de alegría en su voz. Mientras las niñas ayudaban a poner la mesa, Ingrid notó algo que el corazón de su madre no podía ignorar. Leona tosió un par de veces, un sonido seco que parecía venir de lo más profundo de su pecho. Lara colocó discretamente su mano sobre la frente de su hermana, en un gesto automático que indicaba que el problema no era nuevo. «Leona tiene fiebre otra vez, mamá», le informó Lara en voz baja, como si quisiera proteger a su madre de 1900. «Otra preocupación más». «No es nada», protestó Leona, pero el rubor en sus mejillas y el brillo febril en sus ojos decían lo contrario. «Después de cenar te daré la medicina que queda», dijo Ingrid intentando no mostrar su desesperación. Era la última pastilla del antipirético genérico que había comprado semanas antes. Durante la cena, intentó mantener la conversación ligera preguntando sobre la escuela y contando historias divertidas sobre cuando las niñas eran pequeñas. Era un ritual casi sagrado para Ingrid, proteger a sus hijas de la dureza de la realidad, al menos durante ese momento compartido. Más tarde, después de acostar a las niñas, Ingrid se sentó en el borde de la cama improvisada en la sala de estar y se permitió llorar en silencio. Las facturas de electricidad y agua estaban vencidas, el alquiler vencía en una semana. Y ahora Leona estaba enferma otra vez y necesitaba medicamentos que no podía pagar. Miró su teléfono celular, que estaba casi sin batería, otra factura que no podría pagar. Al fondo, la foto de las 3 mujeres sonrientes, en tiempos mejores, parecía casi una burla del destino. Sus dedos recorrieron rápidamente las pocas opciones restantes. Ya no podía pedir más ayuda a sus vecinos, pues les debía favores que no sabía cómo pagarles. Los servicios sociales del barrio tenían una lista de espera de meses. Vender el celular significaría cortar su único medio de contacto para posibles trabajos. Su mirada se posó en Timo, que estaba durmiendo acurrucado sobre la alfombra desgastada. El perro, notando la mirada, levantó la cabeza y movió la cola. Siempre leal, siempre confiado en que todo estaría bien. «Perdóname, amigo», susurró Ingrid, acariciando el suave pelaje del animal. «Pero tal vez sea la única salida». La decisión le rompió el corazón, pero se tomó. «Mañana llevaré a Timo a vender al mercado callejero del centro. El dinero no sería mucho, pero tal vez suficiente para las medicinas de Leona y algunos alimentos básicos para sobrevivir unos días más». Esperaba que fueran suficientes días para poder conseguir finalmente un nuevo trabajo. Con ese pensamiento, Ingrid se acostó junto a sus hijas en el estrecho colchón, abrazándolas como si pudiera con ese gesto protegerlas de todo lo que el mundo injusto había puesto en su camino. El sueño tardó en llegar, visitado por pesadillas en las que le arrebataban a las niñas y la acusaban nuevamente de cosas que no había cometido. Afuera, la noche en Villa Esperanza continuaba su rutina. Los niños corrían por los callejones, sin hacer caso de la hora tardía. En algún bar cercano se escuchaba música a todo volumen. Las risas y algunas discusiones ocasionales se oían en las delgadas paredes. La vida siguió su curso implacable, indiferente a las lágrimas silenciosas de una madre que, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Porque Ingrid Meyer pudo haber perdido casi todo, pero aún conservaba en lo más profundo de su alma aquello que nadie podría arrebatarle, la férrea determinación de una mujer que lucharía hasta el último aliento por sus hijas. Sin embargo, el destino le tenía reservada una sorpresa que nunca podría haber anticipado, y su nombre era Gabriel Fischer. La mañana del sábado amaneció con un cielo sorprendentemente azul sobre la capital, en contraste con los días grises que habían predominado durante la semana. En el ático, Gabriel Fischer observaba el despertar de la ciudad a través de la ventana panorámica de su oficina. A sus 38 años, era el ejemplo perfecto de lo que las revistas de negocios llamarían una historia de éxito. Hijo de una familia de clase media que estudió ingeniería civil, con beca completa,
Gabriel construyó desde cero Fisher Construções, hoy una de las mayores empresas del sector en el estado. Una dedicación obsesiva, una red estratégica de contactos y una increíble capacidad para anticipar las tendencias del mercado inmobiliario habían sido sus instrumentos para el éxito. «Señor Fisher, el café está servido», anunció Elena, la ama de llaves, interrumpiendo sus pensamientos. «Y no te olvides de la reunión con inversores a las 10 en punto». «Gracias, Elena», respondió, ajustándose el reloj de lujo en la muñeca. «Puedes dejar el café aquí mismo». Cuando la puerta se cerró, Gabriel suspiró profundamente. La agenda de citas estaba perfectamente organizada en la pantalla del ordenador. Reunión con inversores por la mañana, almuerzo con un cliente importante y luego visita al nuevo desarrollo en la zona oeste. Todo estaba meticulosamente planeado, como siempre lo había sido su vida durante los últimos 15 años. Sin embargo, algo le preocupaba. Un vacío que ni el apartamento de lujo, ni el coche importado, ni los viajes internacionales pudieron llenar. Desde el divorcio hacía 3 años, cuando Clara se marchó diciendo que vivía para la empresa, no para la gente, Gabriel se había sumergido aún más en su trabajo. Las relaciones iban y venían, siempre superficiales, siempre predecibles. Tras Peaky Sequence, la reunión con los inversores, que se prolongó más de lo previsto, Gabriel canceló el almuerzo de negocios. Necesitaba aire. Dejó su coche en la empresa y en un impulso inusual decidió caminar por el centro de la ciudad. Era algo que hacía ocasionalmente, cuando la sensación de aislamiento en su torre de cristal y hormigón se volvía sofocante. El centro de la ciudad estaba repleto del bullicio típico del sábado. Los vendedores ambulantes anunciaban sus productos, las familias paseaban, los turistas fotografiaban edificios históricos. Gabriel caminaba absorbiéndolo todo, sintiéndose a la vez parte y extraño de ese mundo. Fue entonces, al cruzar la plaza, cuando notó una pequeña multitud. Se acercó por curiosidad. En medio de un círculo de personas, una mujer y 2 niñas idénticas, gemelas, se dio cuenta, ofrecían un perro en venta. Un perro de tamaño mediano, con pelaje color caramelo, que parecía tan perdido como ellos en esa situación. «¿Es de raza pura?», preguntó una señora, examinando el animal como si fuera mercancía. «No, señora», respondió la mujer, visiblemente incómoda. «Pero es muy dócil y cariñoso». «Lo que no tiene raza no vale mucho», dijo la señora, alejándose desinteresadamente. Fue la mirada de las chicas lo que llamó la atención de Gabriel. No era solo tristeza, era una mezcla de impotencia y resignación que no debería existir en rostros tan jóvenes. Una de ellas intentó ocultar el temblor de su labio inferior, mientras la otra apretaba fuertemente la mano de su madre, como si temiera que también se la llevaran. La mujer, todavía joven, quizá de unos 30 y tantos años, mantenía una dignidad silenciosa que contrastaba con su ropa sencilla y desgastada. Sus ojos cansados revelaban noches de insomnio, pero había en ellos una determinación feroz. Gabriel reconoció esa mirada. Era lo mismo que había visto en el espejo durante los años de lucha por construir su empresa. La diferencia es que ella estaba luchando por algo infinitamente más valioso. Sin pensarlo mucho, se acercó al grupo. El perro reaccionó inmediatamente a su presencia, moviendo la cola con un entusiasmo desproporcionado, como si lo reconociera de alguna vida anterior. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, dirigiéndose no a la madre, sino a las niñas. Uno de ellos, el que parecía más frágil, miró hacia arriba con una mezcla de esperanza y miedo. «Lo que quieras pagar está bien», respondió en voz baja. La respuesta lo tomó por sorpresa. Ni siquiera un intento de negociación, ningún valor sugerido. Era el lenguaje crudo de la desesperación. «¿Por qué están vendiendo?», preguntó, inclinándose al nivel de las chicas. El otro gemelo, que hasta entonces había permanecido en silencio, respondió casi en un susurro: «Es para que mi madre no se enferme». La frase de desconcertante sinceridad golpeó a Gabriel como un puñetazo. Miró a su madre,
quien miró hacia otro lado, dividida entre el orgullo y la necesidad. «¿Dónde está tu madre?», preguntó, aunque ella estaba claramente allí. Pero algo lo impulsaba a establecer un diálogo, a comprender mejor aquella situación que parecía tan lejana de su realidad cotidiana. «Estoy aquí», respondió la mujer dando un paso adelante. «Soy Ingrid Mayer. Ellas son mis hijas, Lara y Leona». Había un tono defensivo en su voz, comprensible cuando se le acercaba un extraño bien vestido. Gabriel notó que ella instintivamente se colocó ligeramente delante de las chicas en un gesto protector. Gabriel Fisher se presentó extendiendo la mano. Ella dudó por un momento antes de aceptarlo. «No quiero ser entrometido, pero ¿de verdad necesitas vender el perro?». Los ojos de Ingrid se endurecieron. «No estamos pidiendo caridad, señor. Vendemos nuestro perro porque necesitamos el dinero». La dignidad de esa respuesta le impresionó. Antes de que pudiera dar más detalles, la chica que parecía más frágil, Leona, dedujo, sufrió un ataque de tos. Una tos seca y persistente que hizo que su madre olvidara momentáneamente la conversación para apoyarla. «¿Estás bien, mi amor?», Ingrid preguntó angustiada, colocando su mano sobre la frente de su hija. «Está ardiendo de fiebre otra vez». La Tones, otra gemela, Lara, rápidamente sacó una botella de agua de la pequeña mochila que llevaba. «Toma, Leona, bebe despacio». El otra vez no pasó desapercibido para Gabriel. En un impulso que ni siquiera él comprendió del todo, sacó su billetera del bolsillo y sacó unos billetes de cientos de dólares. «Por favor, toma esto para el perro», dijo, entregándole el dinero a Ingrid, «pero déjenlos solos. Parece que es importante para las chicas». Ingrid miró el dinero con una mezcla de alivio y sospecha. Era mucho más de lo que esperaba obtener con la venta de Timo, pero aceptarlo le causó un malestar moral que no podía explicar. «¿Por qué haría eso?», preguntó, sin extender la mano para coger el dinero. «Porque puedo ayudar. Y porque…». Gabriel dudó buscando las palabras. «Porque todos necesitamos ayuda en algún momento». Un tenso silencio se instaló entre ellos, interrumpido únicamente por los ruidos de la plaza circundante y la respiración aún dificultosa de Leona después de su ataque de tos. «Mami, por favor», susurró Lara, mirando ansiosamente a su hermana. «Leona necesita la medicina». Esa súplica silenciosa fue lo que finalmente convenció a Ingrid. Con un movimiento rápido tomó el dinero y lo guardó en su gastado bolso. «Gracias», dijo secamente, todavía desconfiando de sus intenciones. «Vamos, chicas». Gabriel observó mientras recogían sus pocas cosas, preparándose para partir. El perro, Timo, lo miró con lo que parecía gratitud canina, moviendo la cola frenéticamente. Algo dentro de él se agitó. Una inquietud ante la idea de simplemente dejarlos ir, sabiendo que el dinero solo sería una solución temporal. Antes de poder racionalizarlo por completo, se oyó a sí mismo preguntar: «¿Vives lejos de aquí?». Ingrid se detuvo y sus hombros se tensaron visiblemente. «¿Por qué quieres saberlo?». «Podría llevarte a una farmacia, a comprar medicamentos para…». «Tu hija», ofreció, consciente de que sonaba intrusivo, pero incapaz de simplemente darse la vuelta. «No es necesario», respondió Ingrid. «Sabemos cómo salir adelante». Pero Leona volvió a toser, un sonido que pareció desgarrar su pequeño pecho, e Ingrid cerró los ojos por un momento, como si librara una batalla interna. «De hecho», dijo, finalmente, «la farmacia más cercana con precios asequibles está a unas cuadras. Si pudieras acompañarnos». Así fue como Gabriel se encontró caminando por las calles del centro de la ciudad, junto a Ingrid y sus hijas, con Timo siguiéndolo felizmente, como si esa extraña alianza fuera lo más natural del mundo. La conversación fue mínima, limitada a instrucciones y observaciones prácticas. Ingrid mantuvo una distancia medida, respondiendo solo cuando era necesario, mientras las chicas observaban con curiosidad al hombre que había salvado a su perro. En la farmacia, mientras Ingrid hablaba con el farmacéutico sobre la medicación de Leona, Lara tiró discretamente de la manga de la chaqueta de Gabriel. «Eres rico, ¿no?».
Preguntó con la desconcertante franqueza de los niños. Gabriel sonrió incómodamente. Tengo una vida cómoda. Mi madre trabajaba para gente rica antes, continuó Lara, pero fueron malos con ella. La acusaron de robar un collar, pero ella jamás haría eso. Antes de que Gabriel pudiera responder, Ingrid regresó con un pequeño paquete de medicina. Lara, no molestes al señor Fisher, la regañó suavemente. Ella no me molesta, aseguró Gabriel. Entonces, por impulso, ¿dónde vives? Puedo llamar un taxi para que te lleve. Ingrid dudó nuevamente, pero el evidente cansancio de Leona hablaba más fuerte que su orgullo. Vi la esperanza. Está un poco lejos de aquí. Así fue como, luego de que Gabriel insistió en pagar un taxi, se encontró siguiendo el vehículo, en su propio auto de lujo, impulsado por una curiosidad y una preocupación que no podía explicar racionalmente. Algo en esa familia lo había conmovido como nunca antes en años. Mientras conducía por las calles que se iban haciendo cada vez más estrechas y destartaladas a medida que se alejaban del centro, Gabriel se preguntaba en qué se estaba metiendo. Pero la imagen de los ojos febriles de Leona y la dignidad silenciosa de Ingrid permanecieron vívidas en su mente. Aquel sábado, que había comenzado como tantos otros en su organizada y previsible vida, había dado un giro inesperado. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel Fisher sintió algo más que el aburrimiento existencial que se había convertido en su compañero constante. Él aún no lo sabía, pero estaba a punto de experimentar una realidad que cambiaría para siempre su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. El taxi aparcó a la entrada del estrecho callejón que conducía a la casa de Ingrid. Ese último tramo habría que recorrerlo a pie, ya que ni siquiera los conductores más experimentados se aventurarían por las estrechas calles de Villa Esperanza. Ingrid bajó con las chicas, y Timo, todavía incómoda con la presencia de Gabriel, que había aparcado su coche importado unos metros detrás. «No tienes que acompañarnos a casa», dijo ajustando la correa de su bolso en su hombro, mientras Leona se apoyaba ligeramente en ella. «Ya has hecho más que suficiente». Gabriel miró a su alrededor, observando su entorno. Los niños corrían descalzos por las calles de tierra. Algunas casas tenían ladrillos a la vista, sin yeso. Se mezclaban chozas improvisadas con pequeñas construcciones de mampostería. Un escenario completamente diferente a los condominios de lujo y edificios con espejos a los que estaba acostumbrado. «Quería asegurarme de que llegaste sano y salvo», insistió. «Si no te importa». Ingrid dudó. Aquel hombre, con su traje caro y su reloj de lujo, parecía fuera de lugar allí, como un pingüino en el desierto. Pero había algo en sus ojos, una sinceridad casi ingenua, como si realmente le importara sin motivos ocultos. O tal vez era simplemente él, cansancio el que nublaba su juicio. «Como desees», respondió secamente, «pero es un camino sencillo». Al entrar al callejón, las miradas curiosas de los residentes siguieron al extraño visitante. Una señora que estaba colgando ropa en el tendedero se detuvo a mirar. Los niños detuvieron sus juegos. Un grupo de adolescentes murmuró algo mientras Gabriel pasaba. «¿Todos se conocen aquí?», preguntó, intentando romper el incómodo silencio. «Es una comunidad pequeña», respondió. «Ingrid, las noticias viajan rápido». «Timo es el perro más popular de la calle», añadió Lara, sujetando con fuerza el collar improvisado. «A todo el mundo le gusta». «Me lo imagino», sonrió Gabriel al notar cómo el animal parecía conocer cada rincón, saludando a otros. Perros en el camino con ladridos amistosos. Tras unos minutos de caminata por calles cada vez más estrechas, llegaron a una pequeña casa esquinera, cuya modesta fachada había visto días mejores. La pintura azul descolorida se estaba descascarando en varios puntos, y la puerta de metal mostraba signos evidentes de óxido. «Eso es todo», anunció Ingrid, deteniéndose frente a la entrada. «Gracias por la ayuda». La palabra parecía difícil de pronunciar, como si admitir que necesitaba ayuda fuera doloroso para ella. Gabriel notó su incomodidad y asintió respetuosamente. «No tengo nada que agradecerte», respondió. «Espero que Leona mejore pronto».
La muchacha, que hasta entonces había permanecido en silencio, lo miró con ojos brillantes de fiebre. «Gracias por no llevarte a Timo», dijo débilmente. Algo en la sencillez de ese agradecimiento conmovió profundamente a Gabriel. Se inclinó hasta estar al nivel de las chicas. «Timo parece un perro muy especial. Tiene mucha suerte de tenerte como familia». Leona sonrió por primera vez y Lara, siempre más reservada, también relajó un poco su postura defensiva. «Bueno», dijo Ingrid abriendo la puerta oxidada, «será mejor que entremos para que Leona pueda tomar su medicina». Ella claramente esperaba que eso marcara el final del encuentro, pero Lara, sorprendentemente, intervino. «¿No quieres ver nuestra casa?», invitó para evidente sorpresa de su madre. «Lara». Ingrid la regañó, pero la niña continuó. «Timo querrá mostrar dónde duerme». Gabriel, percibiendo el conflicto de Ingrid, negó con la cabeza. «Quizás en otra ocasión. Creo que tu hermana necesita descansar ahora». El alivio en el rostro de Ingrid era palpable, pero Gabriel también notó un atisbo de sorpresa, como si ella esperara que él insistiera en entrar, aprovechando la situación. «Aquí está mi tarjeta», dijo, sacando una tarjeta de presentación del bolsillo interior de su chaqueta. «Si necesitas algo, puedes llamarme. Tengo contactos en algunas clínicas y hospitales que podrían ayudar si Leona necesita una mejor atención». Ingrid tomó la tarjeta con vacilación, examinando el logotipo de Fisher Construction impreso en relieve dorado. «¿Edificios?», preguntó arqueando una ceja. «Sí, soy ingeniero civil. Mi empresa construye edificios residenciales y comerciales». «Ya veo», respondió ella, guardando la tarjeta en su bolso con un gesto que indicaba claramente que no tenía intención de usarla. «Gracias de nuevo». El tono de finalidad era inconfundible. Gabriel asintió entendiendo el mensaje. «Fue un placer conocerlas a ambas», dijo sonriéndoles a las chicas. «Cuida bien de tu hermana, Lara. Y tú, Leona, toma bien tus medicamentos». Mientras se alejaba, oyó que la puerta principal se cerraba detrás de él. Caminó lentamente de regreso a la calle principal, absorbiendo los detalles de ese mundo tan lejano al suyo. Los lavabos comunitarios donde algunas mujeres lavaban la ropa, los tendederos improvisados entre las ventanas, el olor a comida casera mezclado con los sonidos de los televisores a todo volumen. Ya en el coche, antes de 1900 arrancar el motor, Gabriel miró su reloj. Me había perdido la reunión en la obra y varias citas. Por extraño que parezca, no le importó. Por primera vez en años, algo había alterado su predecible rutina, y la sensación era inquietantemente refrescante. Mientras tanto, dentro de 1900, la pequeña casa, Ingrid le administraba la medicina a Leona, quien ya se había acostado en la cama que compartían. La fiebre persistió, pero la tos parecía menos intensa. «¿Quién era ese hombre, mamá?», preguntó Lara sentándose en el borde de la cama, acariciando a Timo, quien se había acomodado a los pies de Leona. «¿Por qué nos ayudó?». Ingrid suspiró, colocando los medicamentos restantes en una pequeña caja en el refrigerador. «A algunas personas les gusta hacer caridad», respondió ella intentando sonar neutral, pero sin poder ocultar su tono amargo. «Parecía agradable», insistió Lara. «No como aquellos otros, los Müller». Al oír ese nombre, Ingrid sintió que se le revolvía el estómago. La humillación de la acusación injusta todavía ardía como fuego. «No todos los ricos son como los Müller», admitió, intentando ser justa a pesar de la sospecha. «Pero más vale que no nos hagamos ilusiones con este señor Fisher. Hizo una buena acción hoy, y debemos estarle agradecidos, pero mañana volverá a su mundo, y nosotros seguiremos en el nuestro». «Dijo que podíamos llamarlo si lo necesitábamos», recordó Lara. «Y no será necesario», dijo Ingrid con más firmeza de la que sentía. «Nos las arreglaremos como siempre. Pronto encontraré trabajo». Mientras las niñas se quedaban dormidas, Ingrid se dirigió al pequeño fregadero de la cocina, donde se lavó la cara con agua fría. Su reflejo en el pequeño espejo agrietado mostraba un rostro demacrado pero aún decidido. El dinero que había recibido de Gabriel sería suficiente para comprar comida para algunas semanas
y pagar el alquiler atrasado. Una bendición temporal, pero no la solución a tus problemas. La tarjeta de visita de Gabriel parecía arder en su bolso. Una parte de ella quería destrozarlo. Su orgullo herido rechazaba cualquier tipo de dependencia. Otra parte, la madre desesperada por proteger a sus hijas, sabía que no podía permitirse el lujo de rechazar ayuda, independientemente de la fuente. A la mañana siguiente, el estado de Leona había mejorado considerablemente. La fiebre había bajado y la niña tenía más energía. Ingrid preparó un desayuno sencillo, pero más abundante de lo habitual, gracias al dinero inesperado. «Mamá, ¿puedo ir a la escuela mañana?», Leona preguntó mientras mordisqueaba un trozo de pan. «Si sigues mejorando, sí», respondió Ingrid, aliviada al ver que el color volvía al rostro de su hija. «Creo que fue Timo quien trajo suerte», comentó Lara, dándole de comer al perro un pequeño trozo de pan. «Sabía que ese hombre nos ayudaría». Ingrid no respondió. Estaba concentrada en ordenar la cocina. No quería darles a mis hijas la idea de que dependían de la caridad de otras personas. Pero en el fondo sabía que Lara tenía razón. La aparición de Gabriel Fisher había sido una coincidencia casi milagrosa. 2 días después, cuando las niñas ya habían regresado a la escuela, sonó el timbre, algo inusual, ya que los vecinos normalmente simplemente golpeaban la puerta o gritaban sus nombres. Al abrirlo, Ingrid encontró a un repartidor con una caja en sus manos. «¿Señora Ingrid Meyer?», se preguntó consultando un portapapeles. «Sí», respondió ella confundida. «Entrega a su nombre, señora. ¿Podría firmar aquí, por favor?». Desconcertada, Ingrid firmó el recibo y recibió la caja, que era sorprendentemente ligera. No había remitente, solo su nombre y dirección impresos en un trozo de papel. Dentro encontró varios medicamentos, no solo el antipirético que había comprado para Leona, sino también vitaminas, antibióticos y otros medicamentos básicos. Adjuntó una nota sencilla, para el botiquín de emergencia, GF. Ingrid se sentó, tratando de procesar lo que eso significaba. ¿Cómo había descubierto su dirección completa? ¿Por qué siguió ayudando? ¿Qué querías a cambio? Años de Minotsit, trabajo en casas familiares, le habían enseñado a Ingrid a desconfiar de los favores inexplicables. El mundo no era un lugar donde los ricos simplemente ayudaban a los más pobres sin esperar nada a cambio. Siempre había un precio, incluso si no se cobraba inmediatamente. Pero otra parte de ella, quizás la parte que todavía creía en la bondad desinteresada, quería creer que Gabriel Fisher era justo lo que parecía. Un hombre privilegiado que por alguna razón había decidido ayudar a una familia necesitada. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Ingrid sacó la tarjeta de presentación de su bolso y la miró fijamente durante un largo rato. El celular cargado, gracias a otra factura pagada con el dinero recibido, parecía invitarla a hacer la llamada. «No», murmuró para sí misma guardando la tarjeta de nuevo. «No necesitamos caridad». Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, mientras buscaba trabajo en una pequeña tienda del barrio, Ingrid escuchó una conversación entre 2 hombres que discutían un gran proyecto de construcción. «Fisher Construcciones está contratando personal para el nuevo proyecto en la zona este», dijo uno de ellos. «Pagan bien y contratan incluso a aquellos que no tienen experiencia». El nombre hizo que Ingrid se detuviera en seco. Sería una coincidencia o una oportunidad que el universo estaba poniendo en tu camino. Esa noche, después de mucho pensarlo, finalmente cogió el teléfono. Con dedos temblorosos, marcó el número que figuraba en la tarjeta de visita. Después de 3 timbres, la voz ahora familiar respondió. «Gabriel Fisher». «Señor Fisher», dijo, respirando profundamente para controlar su nerviosismo. «Soy Ingrid Meyer. Llámese la señora de los perros». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de una respuesta que parecía contener una sonrisa. «Ingrid, estaba esperando tu llamada». «¿Esperas mi llamada?», Ingrid preguntó, y su sospecha regresó inmediatamente. «¿Qué quiere decir esto?». En el tejado, Gabriel sonrió al darse cuenta de cómo había sonado su elección de
Palabras. Lo siento, no quise sonar presuntuoso. Solo esperaba que te pusieras en contacto conmigo. Podía sentir la vacilación al otro lado de la línea, el silencio cargado de aprensión. Conseguí la medicina, dijo finalmente Ingrid. Gracias, pero no era necesario. ¿Cómo está Leona? ¿Ya no tienes fiebre? La pregunta genuina, el hecho de que recordara el nombre de su hija, suavizó un poco la postura defensiva de Ingrid. Sí, está mejor. Volvió a la escuela ayer. Me alegro de oír eso, respondió Gabriel con sinceridad. Tras una breve pausa, añadió, ¿puedo ayudarle en algo? ¿En lo que sea? El orgullo de Ingrid casi la hizo colgar el teléfono, en ese momento. Pero la imagen de las facturas acumulándose y la despensa casi vacía la mantuvieron a raya. Escuché que su empresa está contratando para un proyecto en el East Side, dijo, con dificultad para pronunciar las palabras. Sí, lo somos, confirmó Gabriel sorprendido por la mención. Proyecto Horizonte, un condominio residencial con áreas comerciales integradas. Estoy buscando trabajo, continuó Ingrid con voz firme, a pesar de su incomodidad. Tengo experiencia como asistente administrativa, recepcionista y, bueno, también en tareas domésticas. Pero puedo aprender cualquier trabajo. Ven a la oficina mañana, interrumpió Gabriel percibiendo su determinación. Podemos hablar de las posibilidades. Después de acordar una hora y detalles prácticos, la llamada terminó, dejándolos a ambos con pensamientos dando vueltas en sus mentes. Ingrid guardó su teléfono, todavía sin estar segura de si había tomado la decisión correcta. Pedir ayuda, especialmente a un extraño, iba en contra de todo lo que su dura vida le había enseñado. Pero las últimas palabras de Gabriel por teléfono sonaron diferentes. Esto no es caridad, Ingrid. Es una oportunidad laboral. Tú tienes las cualificaciones y nosotros tenemos vacantes. A la mañana siguiente, después de dejar a las niñas en la escuela, ambas entusiasmadas con la perspectiva de que su madre consiguiera trabajo, Ingrid tomó 2 autobuses para llegar al edificio Fisher Construções, en el corazón financiero de la ciudad. El contraste con su realidad no podía ser mayor. Hombres y mujeres de etiqueta caminaban apresurados, cargando maletines y tablets, mientras ella se sentía fuera de lugar con su mejor atuendo. Un pantalón vaquero sin rotos y una sencilla blusa blanca, los únicos zapatos cerrados que poseía, cuidadosamente limpiados para la ocasión. La recepcionista del edificio la miró de arriba abajo, pero Ingrid se mantuvo firme, negándose a dejarse intimidar. «Tengo una reunión con el señor Fisher», anunció con una seguridad que no sentía. Ingrid Meyer. Para su sorpresa, su nombre estaba en la lista de visitantes. Con una credencial temporal, la condujeron al ascensor panorámico que ascendía silenciosamente al 20º piso. Las puertas se abrían directamente a una gran oficina, donde predominaba el cristal y el acero. Una joven secretaria la saludó con una sonrisa profesional. «Señora Meyer, el señor Fisher me pidió que la acompañara a la sala de conferencias. Está terminando una llamada y se reunirá con usted en unos minutos. ¿Le ofrezco un café?» «No, gracias», respondió Ingrid, siguiendo a la mujer por un pasillo decorado con maquetas arquitectónicas y fotografías de desarrollos imponentes. La sala de reuniones era más pequeña de lo que había imaginado, con una mesa ovalada en la que cabían unas 8 personas. Una de las paredes estaba hecha enteramente de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad. Ingrid se acercó lentamente, observando cómo la capital se extendía hasta el horizonte. Los imponentes rascacielos, los parques como pequeñas manchas verdes y a lo lejos las afueras que se extendían indefinidamente. En algún lugar de ese mar de edificios estaba Vila Esperanza, su pequeño rincón del mundo, tan lejos de esta realidad como las estrellas lo están de la Tierra. Impresionante, ¿no? La voz de Gabriel la sobresaltó. Había entrado silenciosamente y ahora se acercaba vistiendo un impecable traje oscuro, pero con una expresión menos formal de lo esperado. «Es una vista única», asintió Ingrid, alejándose un poco de la ventana. «Gracias por invitarme».
Favor, siéntese, invitó Gabriel señalando una de las sillas. Antes de empezar a hablar de trabajo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Ingrid se tensó, pero asintió con cautela. ¿Qué pasó exactamente en tu último trabajo? Tu hija mencionó algo sobre una acusación falsa. La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. Instintivamente su postura se puso rígida. ¿Por qué es importante esto para una vacante actual?, preguntó defensivamente. Porque quiero entender a quién estoy contratando, respondió Gabriel con franqueza, y porque tengo la impresión de que esta historia ha afectado profundamente tu vida. Ingrid dudó. Hablar de ese episodio todavía me dolía, pero quizá era necesario si quería empezar de nuevo. Trabajé durante 5 años en casa de la familia Müller, una familia rica del sur de Alemania. Empezó con dificultad al pronunciar las palabras. Me encargaba de la casa, de los niños, cocinaba, lo hacía todo. Una mañana, la señora Müller me acusó de robar un collar de perlas. Dijo que las cámaras de seguridad me habían grabado, pero nunca me mostró ninguna prueba. Se detuvo y respiró profundamente para contener su emoción. Me despidieron en el acto, sin derechos ni referencias. Intenté explicarle, le rogué, que me dejara ver las imágenes, pero se negó. Dijo que si insistía llamaría a la policía. ¿Y no emprendiste ninguna acción legal? Gabriel preguntó frunciendo el ceño. Ingrid soltó una risa amarga. ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? ¿Y qué palabra valdría más? ¿La de una empleada doméstica de las afueras o la de una respetada socialité? El silencio que siguió fue pesado. Gabriel parecía estar procesando la historia, con los ojos fijos en algún punto distante. «Conozco a Hannah Müller», dijo finalmente, para total sorpresa de Ingrid. «Nuestros círculos sociales se cruzan ocasionalmente». Ingrid sintió que se le helaba la sangre, así que eso fue todo. Conocía a los Müller y probablemente creía en ellos. Toda esta farsa de entrevista no era más que una curiosidad morbosa sobre el ladrón. «Ya veo», dijo ella, poniéndose de pie bruscamente. «No creo que haya nada más que discutir. Gracias por su tiempo». «Espera», preguntó Gabriel sin levantar la voz. «Por favor, déjame terminar. Hannah Müller tiene fama de ser difícil. He oído historias sobre cómo trata a sus empleados y, lo que es más importante, sé que ya ha hecho acusaciones similares antes». Ingrid se detuvo, todavía de pie, procesando la información. ¿Cómo esto? Hace 2 años acusó a un jardinero de robar herramientas caras. El hombre fue despedido, pero las herramientas aparecieron después en el cobertizo. Ella nunca se disculpó ni lo reincorporó. La revelación golpeó a Ingrid como un rayo, así que no era la primera vez. Quizás el collar en realidad no faltaba en absoluto. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó con voz temblorosa. «Porque creo en ti», respondió Gabriel simplemente, «y porque quiero ofrecerte un trabajo de verdad, no uno basado en la lástima o la caridad». Él empujó hacia ella una carpeta que estaba sobre la mesa. «Tenemos una vacante en el departamento administrativo. Nada glamuroso. Organizar documentos, atender llamadas y brindar apoyo general al departamento. El salario es decente, con todas las prestaciones, incluyendo seguro médico para ti y tus hijas». Ingrid abrió la carpeta con manos temblorosas. El contrato parecía legítimo y los términos mejores de lo que esperaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó con la sospecha aún presente, pero empezando a dar paso a una tímida esperanza. Gabriel dudó, como si él mismo buscara la respuesta. «¿En serio? No puedo explicarlo del todo. Quizás sea porque conocerte a ti y a tus hijas me hizo darme cuenta de lo vacía que ha estado mi vida, a pesar de tener una vida económicamente cómoda. O quizás sea porque en algún momento de la vida todos necesitamos a alguien que simplemente crea en nosotros». Esas palabras, dichas con una sinceridad desarmante, finalmente rompieron la barrera de desconfianza que Ingrid había erigido. Por un fugaz instante, sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente contuvo. «Si no te sientes cómodo trabajando conmigo», continuó Gabriel, «puedo recomendarte otras empresas. Tengo contactos y...» «No», interrumpió Ingrid,
sorprendiéndose. A sí misma, acepto el puesto, si realmente crees que puedo hacerlo bien. Gabriel sonrió, extendiendo su mano para un apretón formal que selló mucho más que un contrato de trabajo. Fue el comienzo de un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto. Esa tarde, cuando recogió a las niñas del colegio, Ingrid llevaba algo más que la carpeta con el contrato firmado. Llevaba consigo algo que había perdido hacía meses, la esperanza. Conseguí trabajo, anunció a sus hijas, quienes lo celebraron con saltos y fuertes abrazos. ¿Dónde, mamá? ¿Haciendo qué?, preguntó Lara, siempre la más curiosa. En 1900, la empresa del señor Fisher. Trabajaré en la oficina organizando documentos y contestando llamadas. Sabía que era genial, exclamó Leona con los ojos brillantes. Timo tenía razón. Ingrid sonrió, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo creer que tal vez, solo tal vez, el universo finalmente había decidido sonreírle. Lo que ella no sabía era que mientras regresaba a casa con sus hijas, Gabriel Fisher hizo una llamada que cambiaría aún más el curso de sus vidas. «Hannah, soy Gabriel. Necesitamos hablar de una ex empleada tuya, Ingrid Meyer». Al otro lado de la línea, la voz de Hannah Müller se volvió visiblemente tensa. «¿Qué le pasa? ¿Por qué preguntas por esa mujer?» «Porque creo que cometiste un grave error», respondió. Gabriel con voz tranquila pero firme. «Y es hora de arreglarlo». Silencio que siguió fue breve, pero cargado de implicaciones. «No sé de qué estás hablando», respondió Hannah con voz ahora defensiva. «Esa mujer me robó». «¿Estás segura, Hannah? ¿Totalmente segura? Porque tengo abogados muy interesados en pruebas concretas para acusaciones tan graves». Otro silencio, esta vez más largo. «¿Qué quieres, Gabriel?» «La verdad. Y dependiendo de ella, quizás una retractación formal. La vida de toda una familia ha quedado destruida por esta acusación». «¿Y desde cuándo te importan las criadas?», Hannah preguntó con desdén. La pregunta golpeó a Gabriel inesperadamente. ¿Desde cuándo, en serio? ¿Qué había cambiado en los últimos días? Desde que me di cuenta de que algunas personas, aun teniendo mucho menos, son infinitamente más dignas que otras que lo tienen todo, respondió, finalizando la llamada. Sentado en su oficina, con la ciudad a sus pies, Gabriel Fisher sabía que había cruzado una línea. Su vida como observador pasivo, protegido por el dinero y el estatus, estaba terminando. Y, sorprendentemente, no la extrañé. En el apartamento de los Müller, Hannah miraba fijamente el teléfono desconectado, mientras una expresión de pánico crecía en su rostro aristocrático. Lentamente, caminó hacia el armario, quitó un panel falso de la pared del fondo y miró la pequeña caja fuerte escondida allí. Con dedos temblorosos, escribió la combinación. En el interior, entre varias joyas, había un estuche de terciopelo azul. Lo abrió revelando el collar de perlas que había desaparecido meses antes, aquel con el que había destruido la reputación de una mujer inocente. «Ricardo», llamó urgentemente, «necesito hablar con nuestro abogado inmediatamente». Las 106 primeras semanas de Ingrid en Fisher Construcciones fueron un torbellino de nuevas experiencias. El entorno corporativo, tan diferente de los hogares familiares donde había trabajado, requería una adaptación constante. Horarios rígidos, protocolos formales, jerga técnica. Todo era un mundo aparte para alguien que estaba acostumbrado a limpiar, cocinar y cuidar niños. Sin embargo, para sorpresa de muchos, incluida ella misma, Ingrid demostró una notable capacidad de aprendizaje. Su meticulosa organización, su capacidad para realizar múltiples tareas y su atención a los detalles, cualidades perfeccionadas, durante años de trabajo desde casa, resultaron extremadamente valiosas en el entorno corporativo. ¿Organizaste todo el expediente de proyectos pendientes en solo 2 días?, preguntó Marcia, supervisora del departamento administrativo, mientras examinaba las carpetas impecablemente etiquetadas. Pensé que tomaría al menos una semana. Ingrid sonrió discretamente. Me gusta mantener todo en orden, facilita el trabajo de todos. Lo que no mencionó fue que se había quedado 2 horas extra para completar la tarea.
no por obligación, sino por un deseo genuino de demostrar su valía. A medida que pasaban los días, su presencia en la oficina se hacía cada vez más natural. Los colegas que al principio la miraban con curiosidad, todos sabían que era una recomendación personal del dueño de la empresa. Gradualmente comenzaron a respetarla por su competencia y discreción. Gabriel mantuvo una distancia profesional apropiada. Sus encuentros se limitaban a breves saludos en los pasillos o reuniones departamentales donde rara vez se dirigía a ella directamente. En cierto modo, Ingrid valoró este enfoque. Le permitió ganarse su lugar por méritos propios, sin la sombra constante del favoritismo. En casa la transformación fue aún más evidente. Con un salario estable y beneficios, Ingrid pudo trasladar a las niñas a una mejor escuela más cerca de casa. La despensa, antes crónicamente vacía, ahora se mantenía abastecida. Las facturas se pagaron a tiempo. Los pequeños lujos se hicieron posibles: un helado los domingos, libros nuevos para los gemelos, un collar de verdad para Timo. «Mamá, ¿podemos pintar nuestra habitación?», Leona preguntó un viernes por la noche mientras cenaban. «¿Qué color te gustaría?», Ingrid respondió, dándose cuenta con una punzada de emoción de que era la primera vez en años que podía responder así sin tener que explicar por qué no había dinero para pintura. «Azul claro», Leona exclamó. «Rosa». Lara no estuvo de acuerdo inmediatamente. La pequeña discusión que siguió, tan normal, tan común, llenó el corazón de Ingrid de profunda alegría. Sus hijas finalmente tenían la oportunidad de preocuparse por cosas de niños, no por facturas o medicamentos. Un mes después de iniciar su trabajo, una llamada sorprendente cambió nuevamente el curso de los acontecimientos. Ingrid estaba organizando documentos cuando sonó su extensión. «Departamento Administrativo», habla Ingrid. «Ingrid, soy Gabriel. ¿Podrías venir a mi oficina, por favor? Hay algo importante que debemos discutir». El tono serio la preocupó inmediatamente. ¿Había cometido un grave error sin darme cuenta? ¿Estaba a punto de perder el trabajo que había transformado su vida? Al entrar al espacioso despacho presidencial, Ingrid se sorprendió al encontrar no solo a Gabriel, sino también a un hombre de mediana edad con un traje impecable sentado en uno de los sillones. «Ingrid, él es el doctor Rafael Morgan, el abogado de nuestra firma», la presentó Gabriel indicándole una silla para que se sentara. «Un placer conocerla, señora Meyer», dijo el abogado con una sonrisa educada. «He estado siguiendo su caso con interés». «¿Mi caso?», preguntó confundida y cada vez más aprensiva. Gabriel y Rafael intercambiaron miradas, como si estuvieran decidiendo quién daría la noticia. Fue Gabriel quien finalmente habló. «Me puse en contacto con Hannah Müller para informarle sobre la acusación que hizo contra usted». Ingrid sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La mención de ese nombre todavía tenía el poder de desestabilizarla por completo. «¿Tú qué?», susurró, y su rostro palideció. «¿Por qué harías eso sin consultarme?». «Era necesario», respondió Gabriel con firmeza, y el resultado fue revelador. El doctor Rafael abrió una carpeta y le entregó un documento a Ingrid. Esta es una declaración formal firmada por la señora Müller, en la que admite que la acusación en su contra era infundada. El collar que, según ella, fue robado, fue encontrado en su propia casa. Ingrid miró fijamente el papel, mientras las palabras se desdibujaban ante sus ojos llorosos. Fue demasiado surrealista para asimilarlo de inmediato. «Eso no es todo», continuó el abogado. «También se ofrece una compensación económica por los daños morales y materiales causados. Se trataría de un acuerdo extrajudicial para evitar la exposición pública del caso, algo que resultaría sumamente embarazoso para la familia Müller». «¿Compensación?», Ingrid repitió, todavía aturdida. 200.000, precisó el doctor Rafael. «Un valor que consideramos justo, teniendo en cuenta los meses de desempleo, el daño a su reputación profesional y el sufrimiento emocional causado». El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones contradictorias. Ingrid miró entre el documento
a Gabriel y al abogado, como si buscara alguna señal de que se trataba de una broma elaborada y de mal gusto. ¿Por qué haría eso ahora? Finalmente preguntó. ¿Por qué lo admitiría después de tanto tiempo? Gabriel dudó antes de responder. Digamos que la señora Müller comprendió que las consecuencias de mantener la mentira serían más perjudiciales que admitir la verdad. Había algo en su tono, una certeza, una dureza sutil, que hizo que Ingrid se diera cuenta de que su conversación no había sido meramente persuasiva. ¿Pudo haber sido una amenaza velada? ¿Un ultimátum? Ella no podía imaginar a Gabriel actuando. Sí, pero la determinación en sus ojos sugería que había mucho más en la historia de lo que dejaba ver. ¿Qué pasa si no quiero el dinero?, preguntó, sorprendiéndolos a ambos. ¿Qué pasa si quiero llevar esto más allá y demandar formalmente? Sería su derecho, respondió el abogado. Podríamos prepararla para un proceso más largo y posiblemente más agotador, pero con la posibilidad de una mayor compensación. Sin embargo, pero piensa en las chicas, añadió Gabriel en voz baja. Esta cantidad les permitiría garantizar su futuro, educación de calidad, tal vez incluso una vivienda propia, y podrían lograrlo sin el impacto emocional de revivir esta experiencia en los tribunales durante años. Las palabras golpearon fuerte a Ingrid. No se trataba solo de ella y su reivindicación personal. Se trataba de Lara y Leona, de darles una seguridad que fuera más allá de lo que su salario actual podía proporcionarles. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Claro», asintió. «Gabriel, tómate todo el tiempo que necesites y recuerda que, decidas lo que decidas, tu trabajo aquí está garantizado. No hay condiciones». Esa noche, después de acostar a las niñas, Ingrid se sentó en el pequeño porche de la casa, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Timo se acostó a su lado, como si percibiera su agitación interior. 200.000, una cantidad que nunca imaginó que tenía, suficiente para cambiar radicalmente sus vidas. Pero había algo más allá del dinero. La admisión de Hannah Müller, aunque forzada por las circunstancias, significó la restauración de su dignidad, la confirmación de que había tenido razón en todo momento. Eso valía más que cualquier valor monetario. El teléfono celular se vibró en su bolsillo. Un mensaje de Gabriel. «Espero no ser intrusiva. Solo quería decirte que decidas lo que decidas, estoy aquí para apoyarte. Y si me permites algo personal, te mereces cada centavo de esta compensación y más. No por ser una víctima, sino por ser una mujer extraordinaria que enfrentó lo peor y se mantuvo firme». Ingrid releyó el mensaje varias veces y una calidez inexplicable se extendió por su pecho. Fue más que la validación de un jefe. Era algo que no podía definir con exactitud, pero hacía que su corazón se acelerara de una manera que había olvidado que era posible. Al día siguiente, después de hablar largamente con sus hijas, explicándoles de forma sencilla pero honesta lo sucedido, Ingrid tomó su decisión. «Aceptaré el trato», le dijo a Gabriel y al abogado. «No por el dinero en sí, sino por lo que significa para el futuro de mis hijas». El proceso de formalización del acuerdo se produjo sorprendentemente rápido. En el plazo de una semana, el importe fue depositado en una cuenta especialmente abierta para este fin. El doctor Rafael asesoró a Ingrid sobre las mejores maneras de invertir parte del dinero para asegurar el futuro educativo de las niñas, mientras que otra parte podría utilizarse para comprar una casa propia. La vida que había sido una pesada carga sobre los hombros de Ingrid durante tanto tiempo. Comenzaba a fluir de manera diferente. La injusticia había sido reconocida y de alguna manera reparada. Sin embargo, empezaron a surgir otros sentimientos, más complejos, más delicados e igualmente transformadores. Un sábado por la mañana, mientras las niñas jugaban con Timo, en el pequeño jardín de la casa alquilada, Ingrid recibió otro mensaje de Gabriel.
¿Les gustaría a los gemelos pasar una tarde en el parque acuático que abrió el mes pasado? Tengo entradas y pensé que sería una buena manera de celebrar todo lo que ha pasado. Tú también estás invitada, por supuesto. Ingrid dudó, con su pulgar flotando sobre la pantalla. ¿Una invitación inocente o algo más? Estaba cruzando la línea entre jefe y ¿qué exactamente? ¿Amigo? ¿Algo más? Sería genial para las chicas, respondió finalmente, manteniendo un tono neutral. Pero no te sientas obligado a incluirnos en tus planes de fin de semana. La respuesta llegó casi instantánea, sin compromiso. Solo me gustaría tu compañía. Cuando les contó a las niñas sobre la invitación, su explosión de alegría fue inmediata. Leona saltó al sofá, mientras Lara, siempre más contenida, se limitó a sonreír ampliamente, con los ojos brillantes de emoción. Para ellos, la idea de pasar un día divertido con Gabriel era algo natural. Se había convertido en una presencia constante en sus conversaciones, casi un héroe de los cuentos infantiles que aparecía mágicamente para ayudar a la familia. Para Ingrid, sin embargo, la situación era infinitamente más compleja. Aceptar el viaje significó cruzar un límite invisible, permitiéndole a Gabriel entrar verdaderamente en sus vidas de una manera más personal. Significaba admitir, tal vez, que había lugar en su corazón para algo más allá de la lucha diaria por la supervivencia. «Será solo un paseo», murmuró para sí misma mientras escogía ropa para las niñas. «Nada más que eso». Pero mientras se miraba reflejada en el pequeño espejo del baño, arreglándose el cabello rizado que había dejado suelto, algo que rara vez hacía, Ingrid supo que se estaba mintiendo a sí misma. Algo estaba cambiando, y ella no estaba segura de estar preparada para afrontar lo que vendría después. El parque acuático, aguas cristalinas, brilló bajo el sol abrasador de ese domingo. Los niños corrían emocionados entre las distintas atracciones, mientras sus padres trataban de seguirles el ritmo con expresiones que mezclaban diversión y cansancio. Para los gemelos fue como entrar en un mundo mágico. Las piscinas gigantes, los toboganes de colores, la enorme piscina de olas que imitaba el mar. Gabriel los esperaba en la entrada VIP. Vestía pantalones cortos y una camiseta sencilla que lo hacía parecer muy diferente del ejecutivo formal que Ingrid conocía de la oficina. Sonrió mientras los veía acercarse, notando lo diferente que se veía Ingrid con el cabello suelto y un vestido ligero sobre su traje de baño. «Viniste», exclamó como si realmente dudara que ella apareciera. «Las chicas no me darían tranquilidad si cancelo», respondió Ingrid con una media sonrisa, viendo cómo Lara y Leona ya saltaban impacientes a su lado. Con pulseras VIP que garantizaban el acceso a todas las atracciones sin colas, el grupo comenzó lo que sería un día inolvidable. Gabriel demostró ser sorprendentemente hábil con los gemelos, paciente en sus explicaciones, atento a su seguridad y genuinamente divertido en sus juegos. ¿Cómo puedes distinguirlos tan fácilmente?, Ingrid preguntó durante un momento en 1900 que las chicas estaban distraídas con un juego de chorros de agua. Incluso la gente que vive con nosotros desde hace años todavía se siente confundida. Gabriel observó a los gemelos por un momento, antes de responder. Lara frunce el ceño ligeramente cuando se concentra, como si cada pensamiento mereciera toda su atención. Leona tiene una sonrisa que empieza en la comisura izquierda de la boca y se extiende por toda la boca. Es un pequeño detalle, pero se nota cuando te fijas bien. La respuesta sorprendió a Ingrid, no solo por la precisión de la observación, sino por la atención genuina que revelaba. Gabriel no solo miró, a sus hijas realmente las vio. A medida que avanzaba el día, Ingrid sintió que las barreras que había construido a su alrededor comenzaban a agrietarse. Había algo en la manera en que Gabriel interactuaba con sus hijas que tocó un lugar profundo de su corazón, un lugar que había guardado cuidadosamente después de tantas decepciones. Durante el almuerzo en el restaurante del parque, mientras las chicas devoraban hamburguesas y papas fritas con el hambre insaciable de quien pasó la mañana nadando, Gabriel se volvió hacia Ingrid con una expresión más seria. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?»,
preguntó en voz baja, para que las chicas no oyeran. Ingrid asintió vacilante, tomando un sorbo de agua para disimular su repentino nerviosismo. El padre de las niñas. ¿Se mantiene en contacto? La pregunta tocó una fibra sensible, una historia que ella rara vez compartía. No, respondió después de un momento. Nos dejó cuando supo que iban a ser gemelos. Dijo que no había aceptado una doble responsabilidad. La amargura en su voz era evidente, a pesar de su intento de parecer indiferente. Nunca lo volvimos a ver desde entonces. Lo siento, dijo Gabriel, y había una sinceridad en su voz que no dejaba lugar a dudas. Perdió la oportunidad de conocer a dos personas extraordinarias. 3, corrigió Lara de repente, revelando que había estado escuchando la conversación. Mi madre también es extraordinaria. El comentario inesperado trajo una sonrisa al rostro de Gabriel y un rubor al de Ingrid. Tienes toda la razón, asintió, mirando directamente a Ingrid. Completamente extraordinario. El momento fue interrumpido por Leona, quien derramó refresco sobre la mesa, creando un pequeño desastre que alivió la creciente tensión entre los adultos. Por la tarde, mientras los gemelos se entretenían, en una piscina infantil supervisada por monitores, Gabriel e Ingrid estaban sentados a la sombra de una gran sombrilla. El silencio entre ellos era cómodo, pero cargado de palabras no dichas. ¿Qué pasa contigo? Ingrid finalmente preguntó, rompiendo el silencio. ¿Nunca te casaste? ¿Tuviste hijos? Gabriel miró al horizonte antes de responder. Estuve casado. Una vez. Con Clara, mi novia de la universidad. Duró 5 años. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Ella quería tener hijos. Yo también, en teoría. Pero siempre había un nuevo proyecto, una nueva adquisición, algo más importante en la empresa. Al menos eso me decía. Se volvió hacia Ingrid con una tristeza palpable en sus ojos. ¿La verdad? Creo que tenía miedo. Miedo de no saber ser padre, de cometer los mismos errores que mi padre cometió conmigo. Siempre ausente, siempre priorizando el trabajo. Para cuando me di cuenta de que me estaba volviendo exactamente como él, ya era demasiado tarde. Clara se cansó de esperar a que cambiara. ¿Se casó otra vez? Ingrid preguntó. Sí, con un profesor universitario. Ahora tienen 2 hijos. Él sonrió melancólicamente. Se la ve feliz en las fotos que veo en las redes sociales. Espero sinceramente que así sea. Algo en la vulnerabilidad de esa confesión conmovió profundamente a Ingrid. Por primera vez, vio más allá del exitoso hombre de negocios, al generoso benefactor. Vi a un hombre con sus propias inseguridades y arrepentimientos. Nunca es tarde para cambiar, dijo en voz baja, sorprendiéndose con el tono casi íntimo. Gabriel la miró intensamente, como si quisiera decir algo más, algo importante, pero fue interrumpido por gritos excitados. Los gemelos corrieron hacia ella, empapados y sonriendo. ¡Mamá! Tío Gabriel, ven a ver. Empieza un espectáculo de delfines. ¿Tío Gabriel? Él levantó las cejas y miró a Ingrid, divertido por el título inesperado. Ella se encogió de hombros, intentando sonar casual, pero sintiendo una extraña calidez extenderse por su pecho al ver cuán positivamente lo había afectado el cariñoso apodo. El resto de la tarde transcurrió en una sucesión de atracciones, risas y pequeños momentos de conexión. Cuando el parque comenzó a vaciarse, señalando el final del día, las chicas estaban exhaustas pero muy felices. Leona se quedó dormida en el auto de Gabriel en el camino de regreso, mientras Lara luchaba valientemente contra el sueño, decidida a no perderse ni un solo momento de ese día tan especial. Cuando llegaron a la casa de Ingrid, Gabriel ayudó a llevar a Leona, que aún dormía, adentro. El modesto espacio, ahora decorado con toques personales que hablaban de una reciente mejora financiera, parecía acogedor bajo la suave luz del atardecer. «Gracias por el día», dijo Ingrid en voz baja, después de acomodar a las niñas. «Fue perfecto para ellas». «¿Y tú qué?», Gabriel preguntó todavía de pie cerca de la puerta, como si dudara entre irse o quedarse. «Yo también»,
admitió ella, evitando su mirada. Pero... ¿pero? Ingrid respiró profundamente, buscando el coraje para expresar la agitación que pasaba por su mente. Gabriel, ¿qué hacemos? Tú eres mi jefe, yo soy tu empleado. Esto hizo un gesto vago entre ellos. Esto no puede funcionar. ¿Por qué no? Preguntó simplemente. Porque vivimos en mundos diferentes, porque la gente hablará. ¿Por qué? Dudó, llegando finalmente al meollo de su miedo. Porque no quiero que me vean como alguien que consiguió su trabajo, su dinero, su posición a través de otras maneras. Gabriel dio un paso hacia él, pero mantuvo una distancia respetuosa. Ingrid, sé que esto es complicado, que hay cuestiones de poder y privilegio de por medio, pero también sé que nunca he sentido por nadie lo que estoy empezando a sentir por ti. Se pasó la mano por el pelo visiblemente nervioso. Entiendo tus miedos, los respeto. Si quieres que me aleje, que nuestra relación sea estrictamente profesional, lo haré. El silencio que siguió pareció contener el peso del mundo. Ingrid se sentía dividida entre el creciente deseo que ya no podía negar y los temores legítimos que la paralizaban. No sé qué quiero, susurró finalmente con cruda honestidad. Todo está pasando muy rápido. Mi vida ha dado un vuelco en cuestión de semanas. Necesito tiempo para procesarlo, para comprender lo que siento. El tiempo es algo que puedo ofrecer, respondió Gabriel suavemente. Sin presiones, sin expectativas. Solo, no cierres esa puerta del todo, por favor. Antes de que pudiera responder, el celular de Gabriel sonó insistentemente. Lo comprobó con expresión de disculpa. Es de la empresa. Hay una emergencia en el proyecto Zona Norte. Necesito irme. Ingrid asintió, secretamente aliviada por la interrupción que posponía una decisión para la que no se sentía preparada. Ve, las chicas y yo estaremos bien. Él sonrió, ya caminando hacia la puerta. ¿Nos vemos en la oficina? ¿El lunes? El lunes, confirmó ella, devolviéndole la sonrisa tímidamente. Después de que él se fue, Ingrid se sentó en el pequeño balcón, contemplando las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo nocturno. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la razón que le advertía de los peligros de ese planteamiento y la emoción que florecía contra todo pronóstico. Timo se acercó en silencio y se acostó a su lado como siempre lo hacía cuando la sentía perturbada. «¿Qué opinas, Timo?», preguntó suavemente, acariciando las suaves orejas del perro. «¿Soy un tonto al creer que algo así podría funcionar?». Animal simplemente la miró con sus ojos fieles, como diciendo que algunas preguntas no tienen respuestas simples, solo caminos que deben recorrerse para encontrar a dónde conducen. Al otro lado de la ciudad, dentro de su lujoso apartamento, Gabriel Fisher se enfrentaba a sus propios demonios. La emergencia en el trabajo se había resuelto rápidamente, pero otro problema, más personal, lo estaba atormentando. Su celular volvió a sonar. El nombre de Hannah Müller apareció en la pantalla. Fue su tercera llamada esa semana. Desde el acuerdo con Ingrid, la socialité parecía decidida a discutir la situación en persona. Esta vez respondió. «¿Qué quieres, Hannah?», preguntó directamente. «Una explicación, Gabriel», respondió ella, y su voz falsamente dulce ocultaba su evidente irritación. «¿Por qué insistes tanto en defender a esa criada? ¿Qué significa para ti?». La pregunta flotaba en el aire como una amenaza velada. Gabriel intuyó el peligro que esto suponía. Hannah Müller era conocida por su lengua afilada y su influencia en ciertos círculos sociales. Un rumor iniciado por ella podría fácilmente convertir la situación de Ingrid en la empresa en algo embarazoso, confirmando exactamente los temores que ella había expresado anteriormente. «Mis razones no son asunto tuyo, Hannah», respondió con frialdad. «Por fin hiciste lo correcto. Asunto cerrado». «¿En realidad?», ella preguntó. «Porque he oído rumores interesantes sobre que llevas a cierta empleada y a sus hijas de paseo los fines de semana. ¿Sabe la dirección de tu empresa que tienes una aventura con una subordinada? Creo que estarían intrigados». La amenaza ahora era explícita. Gabriel sintió que una furia helada se apoderaba de él.
Ten cuidado con lo que insinúas, Hannah, advirtió con la voz peligrosamente controlada. No olvides que tengo suficiente información sobre ti y Richard que sin duda interesaría a Lears y posiblemente a la Policía Federal. ¿De verdad quieres continuar esta conversación? El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero revelador. Has cambiado, Gabriel, dijo finalmente Hannah, y no estoy segura de que haya sido para mejor. La llamada terminó, dejando a Gabriel con un sentimiento amargo. No le gustaba recurrir a amenazas, incluso contra alguien como Hannah. Él no era el hombre que quería ser, especialmente ahora, cuando empezaba a vislumbrar la posibilidad de una vida diferente, con más significado. Mientras miraba desde la ventana de su apartamento, la ciudad iluminada que se extendía debajo, Gabriel se preguntó si Ingrid tenía razón. Tal vez sus mundos eran demasiado diferentes para conectarse sin consecuencias. Tal vez algunas barreras, por invisibles que aparecieran, eran fundamentalmente insuperables. Pero entonces recordó la sonrisa de Leona, el ingenio de Lara y la fuerza tranquila de Ingrid. Y supe, con una certeza que trascendía la lógica, que algunas conexiones merecían cualquier riesgo. Lo que aún no sabía era que, en ese mismo instante, Hannah Müller le escribía un mensaje a Richard. Creo que hemos encontrado la debilidad de Gabriel Fisher y vamos a aprovecharla. Los días que siguieron al viaje al parque acuático estuvieron marcados por una tensión silenciosa que flotaba entre Gabriel e Ingrid en los pasillos de Fisher Construções. Ambos mantenían una distancia profesional impecable, quizás incluso exagerada, mientras internamente luchaban con sentimientos cada vez más difíciles de ignorar. Ingrid se entregó a su trabajo con renovada intensidad, como si su pura dedicación pudiera alejar los pensamientos confusos sobre el hombre que había transformado su vida. Gabriel, por su parte, se encontraba distraído en reuniones importantes. Su mente regresaba constantemente a la imagen de Ingrid con su cabello suelto al sol, riendo con sus hijas. Fue Marcia, la supervisora de Ingrid, quien primero notó la extraña dinámica. ¿Pasó algo entre tú y el jefe?, preguntó abruptamente, mientras trabajaban juntos en un informe de final de día. ¿Qué quieres decir? Ingrid respondió a la defensiva, sintiendo que su rostro se calentaba. Apenas se miran, pero cuando uno sale de la habitación, el otro no puede apartar la vista de la puerta. Marcia sonrió suavemente. Llevo 10 años trabajando aquí, Ingrid. Nunca había visto a Gabriel Fisher así. No sé de qué estás hablando, insistió Ingrid, concentrándose obstinadamente en la pantalla del ordenador. Está bien, no tienes que decírmelo, concedió Marcia. Solo quiero que sepas que no todos aquí tienen prejuicios ni son chismosos. Algunos solo queremos ver a la gente buena encontrar la felicidad. Esas simples palabras permanecieron con Ingrid por el resto del día, haciéndola preguntarse si estaba permitiendo que viejos miedos bloquearan nuevas posibilidades. El viernes de esa semana llegó un paquete a su escritorio. Una caja pequeña, elegantemente envuelta y sin tarjeta ni identificación. Intrigada, Ingrid lo abrió con cuidado y encontró dentro un delicado marco de plata. En ella, una fotografía que no sabía que existía. Ella y los gemelos en el parque acuático, los tres sonriendo ampliamente a la cámara, con expresiones de pura alegría que capturaban perfectamente la esencia de ese día. Ingrid sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sabía exactamente de quién provenía el regalo y qué significaba. No era una presión ni una exigencia, solo un suave recordatorio de un momento de felicidad compartida. Ese mismo día, al recoger a las niñas del colegio, Lara les entregó una colorida invitación. «Es la fiesta de cumpleaños de Emilia», explicó emocionado. «Será en un lugar con piscina y todo». «¡Qué maravilloso!», exclamó Ingrid, genuinamente feliz de ver a sus hijas finalmente integradas socialmente en su nueva escuela, algo que antes parecía imposible. «Solo hay un problema», continuó Lara más vacilante. «Es el mismo fin de semana que íbamos a visitar a la abuela al campo». Ingrid se mordió el labio, pensativa. La visita a su madre había sido planeada durante semanas,
pero ella sabía lo importante que era esta invitación para las niñas. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea, demasiado atrevida para su gusto, pero quizá necesaria. Esa noche, después de largas reflexiones y una conversación sincera con sus hijas, Ingrid finalmente envió un mensaje a Gabriel. «Gracias por el marco. La foto es preciosa. Necesito visitar a mi madre en el campo este fin de semana». Pero las niñas recibieron una invitación importante a una fiesta el sábado. «Sería mucho pedir si pudieras acompañarlas. Lo entiendo perfectamente si no es posible». La respuesta llegó casi instantánea. «Sería un honor. Y un placer. No te preocupes por nada. Estarán a salvo conmigo». Así fue como aquel sábado Gabriel se encontró rodeado de niños ruidosos en una fiesta de cumpleaños en una granja a las afueras de la ciudad. Para sorpresa de muchos padres presentes y de él mismo, se encontró completamente a gusto en ese ambiente, ayudando a organizar los juegos, asegurándose de que los gemelos comieran adecuadamente y aplicándoles protector solar en sus caritas cada 2 horas, según las meticulosas instrucciones que Ingrid había dejado. «¿Eres su padre?», preguntó una de las madres presentes, observándolo ayudar a Leona a servirse un poco de jugo. «No», respondió simplemente, «solo un amigo de la familia». La palabra amigo parecía al mismo tiempo insuficiente y excesiva para describir en qué se estaba convirtiendo. Pero en ese momento fue lo mejor que podía ofrecer. Dentro, Ingrid finalmente le reveló a su madre, doña Conceição, todo lo que había sucedido en los últimos meses, desde la injusta acusación hasta el inesperado encuentro con Gabriel, la compensación económica y el nuevo trabajo. «¿Y este hombre? ¿Qué pide a cambio de tanta bondad?», preguntó doña Conceição, con la desconfianza natural de quien ha vivido lo suficiente para saber que rara vez algo viene sin un precio. «Ese es el punto, mamá», suspiró Ingrid. «No creo que quiera nada. O mejor dicho, creo que quiere algo que no estoy segura de estar lista para darle». «Tu corazón», concluyó la dama, con la sabiduría de los años. Ingrid asintió, sorprendida por la sencillez con que su madre había identificado el corazón de su dilema. «Tengo mucho miedo, mamá, de volver a lastimarme, de confiar en la persona equivocada, de mezclar la gratitud con otros sentimientos». Doña Conceição tomó las manos de su hija entre las suyas, aquellos dedos nudosos marcados por décadas de duro trabajo. «Hija, la gratitud es un sentimiento hermoso, pero no la confundas con el amor. El amor, el amor, tiene otro sabor, otro color». Él sonrió suavemente. «Cuando miras a este hombre, ¿qué sientes? ¿Gratitud o algo más?». La pregunta quedó en el aire, exigiendo una honestidad que Ingrid había estado evitando durante semanas. «Algo más», admitió finalmente, en voz baja, «mucho más». El domingo por la noche, cuando Ingrid regresó del campo, encontró su casa impecablemente limpia, a los gemelos ya bañados y a Gabriel en la cocina, terminando una cena sencilla pero con un delicioso olor. «No tenías por qué hacer eso», dijo, sorprendida por la escena doméstica que la recibió. «Fue idea de las chicas», respondió Gabriel sonriendo. «Querían darte una bienvenida especial». «¿Qué tal la visita a tu madre?». «Esclarecedor», respondió enigmáticamente. «¿Y qué pasa con la fiesta?». «Increíble», comentó Leona, todavía llena de energía a pesar del fin de semana ocupado. «El tío Gabriel les enseñó a todos a hacer una carretilla. Hasta los demás padres aprendieron. Carrito para silla de ruedas». Ingrid repitió arqueando una ceja hacia Gabriel. «Todavía conservo algunos talentos ocultos de mi época de adolescente gimnasta», explicó un poco avergonzado. La cena transcurrió entre risas y animados relatos de los gemelos sobre la fiesta. Cuando las niñas finalmente se fueron a la cama, Gabriel e Ingrid se encontraron solos en la pequeña sala de estar. «Gracias por eso», dijo ella suavemente. «Significó mucho para ellos y para mí. Fue un placer, de verdad». Hizo una pausa como para reunir coraje. «Ingrid, necesito decirte algo. Recibí una llamada de Hannah Müller hace unos días». El nombre hizo que Ingrid se pusiera rígida al instante. Ella hizo amenazas veladas.
sobre nosotros, sobre difundir rumores en la empresa. Gabriel respiró profundamente antes de continuar. Quiero que sepas esto porque tienes derecho a estar completamente informado. Si decides que prefieres mantener nuestra relación estrictamente profesional, lo entenderé perfectamente. Ingrid absorbió la información en silencio. Era exactamente el tipo de complicación que ella temía. Razón de más para mantener la distancia para proteger vuestra nueva y frágil estabilidad. ¿Qué le dijiste? Finalmente preguntó. Dije que se ocupara de sus propios asuntos, respondió Gabriel con una media sonrisa, quizás no con las palabras más diplomáticas. ¿Te enfrentaste a Hannah Müller por mi culpa? Ingrid preguntó con incredulidad. Él era muy consciente del poder y la influencia de aquella mujer en los círculos sociales y empresariales de la ciudad. Me enfrentaría a mucho más, respondió simplemente. Ingrid, sé que todo esto pasó muy rápido. Sé que hay complicaciones, barreras sociales, problemas laborales, pero también sé que nunca he sentido por nadie lo que siento por ti. Dio un paso hacia ella, manteniendo aún una distancia respetuosa. No es gratitud, continuó. No es caridad ni complejo de salvadora. Es admiración por tu fuerza, por tu carácter, por la increíble madre que eres. Es la forma en que transformaste mi vida vacía en algo significativo. Es ¿amar? Ingrid añadió, con su voz apenas por encima de un susurro. Sí, admitió, creo que sí. El silencio que siguió parecía contener el peso de cada decisión importante en la vida de Ingrid. Su corazón latía salvajemente, dividido entre el miedo y la pura esperanza. Lentamente, como si tomara una decisión irrevocable, dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Mi madre me dijo algo importante ayer. Dijo en voz baja. Dijo que la vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de felicidad por miedo, que a veces hay que arriesgarse para descubrir si algo es real. Un paso más adelante, ahora estaban lo suficientemente cerca como para sentir la respiración del otro. No sé si esto va a funcionar, continuó. Hay tantas complicaciones, tantas diferencias, pero sé que quiero intentarlo. Porque cuando te miro no solo veo al hombre que me ayudó o a mi jefe, veo a alguien que me hace creer, por primera vez en años, que tal vez merezco algo más que simplemente sobrevivir. Las palabras apenas habían salido de sus labios cuando Gabriel cerró la última distancia entre ellos, envolviéndola en un abrazo que parecía contener toda la ternura y protección que alguna vez había conocido. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todas las dudas se disolvieran momentáneamente, reemplazadas por una certeza que trascendía la lógica. «¿Mami?» La voz de Lara lo separó abruptamente. La niña estaba parada en la puerta del pasillo, observándolos con una expresión curiosa. «Vine a beber agua», explicó, pero sus ojos perspicaces revelaron que había comprendido perfectamente lo sucedido. «Por supuesto, mi amor», respondió Ingrid con el rostro enrojecido por la vergüenza. «Te lo traeré». Mientras Ingrid se dirigía a la cocina, Gabriel y Lara se quedaron solos por un momento, mirándose en un silencio evaluador. «¿De verdad te gusta mi madre?», la niña preguntó directamente con la franqueza característica de los niños. «Sí», respondió Gabriel con igual franqueza. «Muy». «¿Vas a hacerla llorar como lo hizo nuestro padre?». La pregunta, tan simple y tan profunda, golpeó a Gabriel como un golpe físico. Agachándose al nivel de Lara, respondió con toda la sinceridad que pudo reunir. «No puedo prometerte que nunca habrá lágrimas, Lara. A veces la gente se lastima incluso cuando se quiere mucho, pero sí puedo prometerte que nunca te abandonaré, que siempre intentaré hacer lo mejor para tu madre y para ambos, y que cada decisión que tome priorizará tu felicidad». Lara lo estudió durante un largo momento, con sorprendente intensidad para alguien tan joven, antes de asentir lentamente. «Está bien», dijo finalmente, «pero si rompes tu promesa, Timo te morderá el zapato». Gabriel se rió, aliviado de que la tensión se hubiera roto. «Es un trato justo». Ingrid regresó con el vaso de agua, observando la interacción con una mezcla de ternura y aprensión. Después de que Lara bebió y regresó a su habitación,
Los dos adultos se encontraron solos nuevamente. El momento anterior irrevocablemente alterado, pero no disminuido. «Creo que acabamos de obtener la aprobación», comentó Gabriel en voz baja. «De uno de los gemelos», corrigió Ingrid sonriendo. «Leona puede tener una opinión completamente diferente». «Ya nos ocuparemos de ello cuando llegue el momento», respondió él, tomándole las manos entre las suyas. Un paso a la vez. En las semanas que siguieron, esa noche resultó ser el comienzo de una transformación gradual pero profunda. Gabriel comenzó a convertirse en parte de la rutina familiar en formas pequeñas pero significativas. Cenas ocasionales, entre semana, paseos los domingos, ayuda con las tareas escolares. Para minimizar los comentarios en la oficina, Ingrid fue transferida al Departamento de Responsabilidad Social de la empresa, donde su talento natural para el trato con la gente encontró un espacio más apropiado para su expresión. La amenaza de Hannah Müller nunca se materializó del todo, quizás por miedo a las contraamenazas de Gabriel, quizás porque otros escándalos más jugosos pronto captaron su atención. Los pocos rumores que surgieron fueron rápidamente silenciados por el impecable comportamiento profesional que mantenía Ingrid y el genuino respeto que Gabriel se había ganado a lo largo de los años entre sus empleados. 3 meses después de su primer beso, en una tarde de domingo particularmente soleada, Gabriel estaba ayudando a los gemelos a plantar flores en el pequeño jardín de su nuevo hogar, una propiedad modesta pero cómoda que Ingrid había comprado con parte del dinero de su indemnización. Timo corría excitado entre ellos, de vez en cuando tirando una maceta vacía o robando una herramienta de jardinería para una persecución improvisada. Al observar la escena desde el balcón, Ingrid sintió una ola de gratitud tan intensa que casi la dejó sin aliento. Su vida, que antes era una lucha constante por la supervivencia, ahora estaba llena de posibilidades y alegrías sencillas que nunca había imaginado posibles. «¿En qué estás pensando?», Gabriel preguntó, acercándose con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara incluso después de todos estos meses. «¿Cómo gira la vida?», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él indiferente a la tierra. «Hace un año estaba desesperada y vendí a nuestro perro para comprar medicinas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?», la instó cuando ella dudó. «Ahora por primera vez no tengo miedo del futuro», añadió mirándolo a los ojos con tranquila certeza, «porque sé que pase lo que pase, no estaremos solos». «Nunca más», prometió Gabriel, inclinándose para darle un suave beso que fue interrumpido por chillidos emocionados y risas infantiles cuando los gemelos y Timo decidieron unirse a ellos, convirtiendo el momento romántico en un abrazo grupal lleno de tierra, amor y promesas de un futuro compartido. En ese momento perfecto, con el sol proyectando sombras doradas sobre el pequeño jardín, Ingrid comprendió que algunas historias no necesitan grandes finales.